Toda historia tiene un lugar. Hay una vez un barrio del sur del Gran Buenos Aires. Lanús se llama Lanús por Hipólito Anacarsis Lanús. Él tenía en esta zona un circo de carreras, sería un hipódromo. Y él quería que la gente de la aristocracia venga al hipódromo de él. Entonces Anacarsis Lanús le dijo a su hermano Juan si los dos podían comprarle un terreno a una vecina de ellos para hacer el apiadero de Lanús. En 1867. Escalada nace en 1902 con el nombre Los Talleres, por los talleres que se construían al lado de la vía. Una parte hasta lo que es la calle Rosales y del otro lado hasta lo que es la calle Roma era del partido de Avellaneda. Y la otra parte de Rosales hacia el sur y de Roma hacia la parte de Lomas era del partido de Lomas de Zamora, o las Lomas de Zamora, como se llamaba entonces. Cuando se crea el partido de Lanús, que eso es por el año 44 y 45, y agarra la parte de Avellaneda, de Escalada. Y al año siguiente, en el 45, integra la parte de Lomas, de Escalada, y pasa a ser partido de 4 de junio. Ese partido se llamó así hasta la Revolución del 16 de septiembre de 1955 que derroca a Perón. Y como esa revolución, que se autodenomina libertadora, que para nada fue eso, sino que fue fusiladora, dice que todo nombre que suene a peronismo tenía que ser, como es, borrado de la historia. Entonces, al partido que se llamaba 4 de junio, en honor a esa revolución en donde había ascendido de alguna forma Perón, le cambiaron el nombre por como ya existía un pueblo que era Lanús. Y pasó a llamarse Partido Lanús. No cambia el partido, cambia el nombre. Pero no será la historia del barrio esta historia, será la de un doctor bueno. Melo era el doctor del pueblo. Escalada era un pueblito y Melo era el doctor del pueblito. Sí, yo le debo la vida, porque a los 13 años estuve muy mal. Y él me salvó. Es un hombre que nace en Paraná en 1874. Tiene una niñez bastante pobre, estudia a los ponchazos, lo sacan de lo que era la escuela de ese momento para trabajar, prepara como puede los exámenes y se va presentando y los va rindiendo. Y empieza a enseñar como educador, así en escuelas de campo, estilo Sarmiento, ¿no? Se recibe de médico y a los 30 años. Y aparece acá en el pueblo de Talleres ya con 40 años de vida. El primer anuncio que pone es que los días domingos en su domicilio iba a atender gratuitamente a la gente que no tenía recursos. Eso lo pone en un periódico de esa época. Desde ahí en más fue el médico del pueblo de Talleres. ¿Bisnieto del doctor Melo? Claro. Otro doctor Melo no hay de bueno que era.
Él tenía un carisma especial, él atendía a sus pacientes sin tener problema de tiempo, sin tener problema de dinero, se dedicaba por completo a la profesión médica. Con pacientes que tenían plata y le pagaban, con pacientes que no tenían plata y le daban una docena de huevos, una gallina, y con pacientes que no tenían plata ni forma de conseguirla y le decían gracias, doctor. Era muy desinteresado en el asunto Vita. Era un tipo que se metía en el barro, que fundaba bibliotecas, que fue político, fue educador, fue periodista, fue médico y sobre todo fue una persona de sentido noble, ¿viste? Hacia el bien común. Si le daba 2 gallinas por el pago de la visita, era lo mismo también. Me acuerdo cuando me operó que yo me había salido un tumor acá en el sobaco. Vea, me acuerdo como si fuera hoy. Era en verano. Después él era ayudante había una señora que le decían doña Marta, se ocupaba de hacer parto. Y cuando no se la veía bien, seguida llamaba al doctor Melo. Era muy bueno. Con orgullo puedo ver y dar fe de ello a través de conocidos, de médicos que sí lo hacen en el interior, que caminan y cuando llegan al lugar encuentran como pago un mate, una gallina, un buen puchero, y es la vocación, es el altruismo. Mi familia es del barrio y siempre me cuenta cosas sobre el doctor Arturo Melo. De ahí entiendo por qué se lo tiene presente en el hospital, en la calle y en tantos lugares importantes del barrio. Es imprescindible para todos su figura y su historia. Al principio fue lo que me contaban de lo que hacía él, mi abuela y mi viejo, lo que hacía él en los barrios, allá en Escalada, en Lanús, que era ser un doctor que era muy querido en el barrio por sus acciones que tenía con sus pacientes. Y después, ya de más grande, más pibe, caminando en las calles y de repente encontrando en las esquinas el doctor Arturo Melo, empezar a preguntar un poquito más qué onda, el nombre está en una calle. Cuénteme una cosa, ¿cuándo lo conoció usted a mi bisabuelo? Sí, cuando era un pibe, por eso me atendía él. ¿Ah, sí? Sí, él era más vale alto, gordito, medio panzón, y prometió, porque él es de origen humilde, era de origen humilde. ¿De Entre Ríos? Bueno, eso no sabía de dónde era. Gustavo siempre prometió de que si se recibe de médico va a usar siempre el pantalón fantasía a rayas blancas y negras o grises y levita con 2 colas atrás. Yo recuerdo que nos contaban que venía muy embarrado, que se cubría su ropa con guardapolvos o con levitas para que no se viera la gastadura de su ropa, porque él no hacía ostentación ninguna, y que llegaba con el maletín con las muñecas, ¿no? Las más viejitas que vinieron a visitarnos nos contaban que venía con muñequitas o con libros de cuentos,
y que de ese modo los convencía para que les permitieran ser revisados. La época que él empezó a ejercer en Remedios de Escalada era época de huelgas ferroviarias. Las huelgas en general no eran como son ahora, tranquilas, sino que eran huelgas muy resistidas por la patronal. Los obreros estaban reclamando la suba de salarios porque, claro, el desfasaje que había entre los precios y los salarios obreros era terrible en esa época. Por eso había muchas asociaciones mutuales que se fueron creando y cooperativas para salvar la situación en este pueblo también. Y bueno, y los obreros en un momento se meten adelante de la vía, empiezan a los piedrazos y quizás tiros también, ¿por qué no? Y bueno, y los marineros del acorazado Moreno, que eran los que custodiaban un tren que venía con víveres a abastecer a la Guardia Armada que estaba acá, empezaron a los tiros y bueno, acá hubo 3 bajas. Al doctor Melo lo venían a buscar en camiones playos llenos de heridos. Y además él atendió en su casa, en su propia casa, a los pacientes que fueron heridos. Recordemos que hubo gente muerta en esa manifestación y él los llevó a su casa y los atendió personalmente. Nos contaron también, testimonios de la época, que cuando ya no había más vendajes, él dejó su casa sin sábanas, porque las usaban para hacer vendas, para atender a los enfermos. Y a partir de esa huelga, cambió muchísimo la historia en Remedios de Escalada. Me queda claro que lo que un hombre hace en vida no marca solo su vida, sino la de su familia. Mi tatarabuelo, el doctor Bueno, dejó un remedio al alcance de cualquier ciudadano de Lanús, la solidaridad. No está en pastillas ni en gotas, está en cada paso y acción que damos día a día. Hoy esto lo sé y sé muchas cosas más de mi tatarabuelo. Si yo tengo que decir persona solidaria, y lo elijo. Melo surge de las carencias, de gente carenciada, pero con el espíritu de ir surgiendo socialmente, en el sentido de ir surgiendo, pero para ayudarse a sí mismo y para poder ayudar a los demás. Y con una cosa que supera en realidad a la parte médica, o sea, en la cultura, en la educación, no solo en el físico, sino en la mente. La escuela se llama Dr. Arturo Melo porque el pueblo de Remedios de Escalada decidió rendirle un tributo a una figura emblemática de este pueblo con alma de ciudad, a una figura carismática que supo desde los orígenes, desde que llegó, desde que se instaló al viejo pueblo de los Talleres del Sur, supo luchar por la cultura popular, por la medicina social gratuita, por proyectar hacia afuera la educación, por su espíritu abnegado de sacrificio y por su constante compromiso con la lucha para que esta comunidad acceda a sus derechos sociales, económicos, culturales, sanitarios. Y la escuela está abierta, abrió sus puertas a la comunidad. Y volver a encontrarnos con la comunidad significa seguir este legado social prioritario que nos ha dejado el doctor Arturo Melo. Él nunca tuvo una casa sino hasta el año de 1942, cuando una comisión de vecinos, por lo que había prestado solidariamente al pueblo, le compraron una casa. Y vivió en ella 2 años antes de morir, porque murió en 1944. Hubo una casa que a él se la regalaron. Cuando él falleció, la donó. Ese era doctor Melo. Además de médico, fue profesor
Bueno, fue profesora en la facultad, fundó la Biblioteca Alberdi de Remedios de Escalada, fundó la biblioteca en Paraná. Fue un filántropo. Además, el hecho de también fundar el hospital para tener un lugar de referencia, un lugar de concentración de sus pacientes, para internar a sus pacientes y poder tener mejor calidad de atención en cuanto a la salud pública. El hospital está en camino de recuperar la mística que tenía el doctor Melo. Está excediendo ya lo que son los límites geográficos del hospital y está saliendo a asociaciones vecinales, está saliendo a la red de escuelas. Estamos abriendo el hospital a la gente. ¡Viva el campeón! Muy bien, a ver, campeonato. Volveremos campeón del año que viene, hermano. el fanático de la nube. Volveremos campeonato, hermano. Fue un hombre que luchó, como dije, por proyectar la educación popular y en la zona y en toda la institución de Remedios de Escalada se lo reconoce como eso, como un hombre con un gran temple, un luchador. El doctor Melo tenía, creo que otros valores, el valor de la humanidad. Yo creo que lo que deberíamos rescatar, o lo que se debería rescatar de lo que él hizo, quizás es esto del pensar colectivo, del no pensar en uno, de tratar de que todo lo que uno haga, uno piensa, no lo piense por uno, lo piense por varios, por muchos, por todos los que podamos. Y creo que así todos deberíamos ser un poquito más colectivos. Y él tenía 2 hijos. Uno era violinista. El que era violinista murió en una explosión que hubo ahí cerca de acá, 3, 4 cuadras. Hubo una explosión y él murió. Ahora yo no sé. Pero era muy chico cuando murió. Yo... No, el hijo Y un muchacho joven. Porque yo nunca supe de otro hijo de mi bisabuelo. Sí. Esa parte a mí nunca me la habían contado. Lo que yo no sé es si él estaba con los de la gomería haciendo algún experimento o estaba ahí de casualidad, no sé. Escúchame, ¿vos tenías un tío? Bueno, pero yo nunca supe que tenías un tío. Carlos Melo. Y una tía Sara también. O sea, Melo tuvo 3 hijos. El más grande... bueno, pero esa nunca me la contaron, la parte de esa. Yo